Nuevos autores. Poesía. Novedades. Este es su espacio para recorrer cada rincón de la biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA. Noches de Biblioteca. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Noches de Biblioteca. Hoy recibimos a una invitada muy especial que, al igual que la radio, están celebrando ocasiones especiales. Eso, no se ve. Bienvenida, Jorgelina No se ve. Cerritos. Es que pensé que se veían los globitos desde ahí, pero no se ven. No, solo se ven los colochos. Solo los colochitos. Bienvenida. Muchas gracias Jenny, Mirna y bueno, a todo el equipo de YSUCA por esta invitación. Gracias por haberla aceptado. También queremos felicitar a YSUCA porque mañana, 11 de noviembre, están de aniversario. Así. Y Cindy nos ignora. O sea, qué barbaridad, Cindy. Y Cindy así viendo por otro lado. No salen en pantalla, pero aquí está decorado con muchos globitos que dan un... Ahí está. La imagen de los globos. Sí, ahí están los para globitos. Celebrar el 36 aniversario. ¿Cindy? 34. Ok. Me estoy adelantando. Sí, 34 aniversario. Así es que usted no se pierda mañana. Toda la programación va a estar buenísima, ¿verdad, Cindy? Van a haber regalos. Eso. También va a haber pastel para compartir. ¿Qué más habrá, Cindy? Cuéntenos. Vamos a tener sorpresas y más sorpresas. Eso. Van a estar las chicas, fíjense que vamos a tener a las chicas de Noches de Biblioteca. Claro, vamos a venir a cantar. Dios guarde, la gente no va a venir, Mirna. O vienen Mejor para no digas reírse, eso. vos que sabes. No digas eso. Vienen a pasarla bien, a disfrutar, a gozar con nosotras. Claro, Mirna. Mañana a las 9 de la mañana, Mirna y yo vamos a estar por acá. Animando. Así, Aquí las esperamos para animar. Eso. Sí, vamos a tener premios siempre, los esperamos. En la entrada de la radio también vamos a tener algo muy bonito, muy especial. No les voy a decir qué es para Todavía que la gente sorpresa. se anima a venir, para que se animen a ¿A venir. partir de qué hora van a estar ahí en la entrada? Desde las 11 de la mañana ya nos pueden visitar. Excelente, Desde entonces las 11. no tienen que madrugar, ¿ve? A las No, 11 de la no, mañana, no. a las 11 de la madrugada para quienes están de vacaciones. Para los que están vacacionando, por supuesto. Así que pueden venir, conocer las instalaciones, si así lo quisieran, conocer al hermoso staff, ¿verdad? Entonces, a conocer Sobre a las chicas de todo. biblioteca, Cada vez que dice las chicas, pienso que va a decir las chicas del CAN. las chicas superpoderosas, de Powerpuff También, Girl. también. Muchas gracias, así que les esperamos mañana. Pueden venir a partir de las 11 y a las 9 en puntito. Usted tiene la cita para escucharnos en YSUCA a Jenny y a mí. Si no se aburre de escucharnos hoy, ¿Y quién siga se va a andar aburriendo? ¿Quién se va a andar aburriendo? correcto, lo no? mismo pensé, pero quise ser humilde y Bueno, quise ser un poquito humilde. Pero. usted sabe que todos los lunes y hoy, que es lunes 10 de noviembre, no es la excepción. Mirna trae información importante que compartir con usted para premiarle su investigación con un libro que usted puede disfrutar. Para premiarle esa agilidad que tiene de utilizar el Google. Muy bien, usted sabe que lunes a lunes le traemos un libro súper bonito. En esta ocasión se llama Fábulas Selectas, de Esopo, Fedro e Ita Samaniego, y otros. Así es que usted ya sabe, si quieren ganarse este libro, puede participar adivinando quién es el autor de la semana. Luego escribirle a Jenny y programar una tertulia y contarnos de qué habla el libro que se ha ganado en Noches de Biblioteca. Para ello yo le voy a dar las pistas, son 3 pistas. Usted participa mediante los números que siempre ponemos a su disposición, que es el 2275-9501, 2275-9502 o a través del número de WhatsApp 7571-2779. O si usted se puede conectar a Facebook, puede hacerlo a través de un mensajito en Facebook y ahí lo estamos leyendo para que se gane este libro. Ahora, la primera pista dice que es una poeta y narradora salvadoreña. Tiene un máster en literatura
española e hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. En 2023, la Biblioteca Pública de Nueva York incluyó uno de sus libros en su lista de mejores libros para niños de 2022. Best Books for Kids of 2022. Yes. Ese mismo año obtuvo el Premio Internacional de Poesía José Hierro en España con su libro Las Bañistas. Ahí está la primera pista. Usted puede empezar a participar y llevarse este libro Fábulas Selectas. Bueno, ahí está la pista para que usted pueda empezar a investigar de qué autora estamos hablando esta semana. Pero para ir con nuestra invitada, vamos a la sección Next Biblio. Innovación. Cambio. Entrevistas. ¿Qué hacer bibliotecario y más en Next Biblio? La sección donde conoces el universo biblioteca. Estudió psicología en la Universidad del Salvador. Fue reconocida como gran maestra en teatro infantil en el año 2004. Premio Literario Latinoamericano, Casa de las Américas, en la categoría Teatro en Cuba 2010. El quinto premio de teatro latinoamericano en George Goodyear con su obra Vértigo 824 en el 2011. Premio en el sexto Bienal Internacional de Dramaturgia Femenina, La escritura de las diferencias con La audiencia de los confines, primer ensayo sobre la memoria, Cuba 2012. Reconocimiento al mérito artístico en El Salvador en el año 2023. Ganadora de los 25 Juegos Florales de Chalatenango en la categoría de cuento para la primera infancia con su obra Ay, mamá, qué miedo da, El Salvador 2024. Esos son algunos de los premios que Jorgelina ha recibido en sus 25 años de trayectoria como dramaturga. Sus textos dramáticos han sido puestos en escena en diferentes lugares del mundo y es una de las creadoras de Didascalia, el espacio de formación en escritura dramática. Bienvenida. Bienvenida sea usted, doña Jorgelina. Ay, no. Uy. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias por acogernos una vez más hoy en vísperas de nuestro encuentro de dramaturgia, ¿verdad? Y es por tercer año consecutivo que ustedes nos están apoyando con un espacio como este, así que muy contentas con eso. Y nosotras contentas de poder estar con usted acá. Gracias, Mirna. Y empezamos. Pero Jorgelina, empecemos con los mensajes que ya están llegando para usted. Ay. Allí Ricardo Hernández Pereira dice, muchas felicidades. Oscar Ortega dice, buenas noches a todos. Juanjo SB, felicitaciones, Jorgelina. Arely Sánchez, felicidades. Arely Sánchez, Jorgelina Cerritos, creo que piensa que ella es la autora, pero Jorgelina, Arely Sánchez, no. Siga investigando. Y ahora sí, empezamos con las preguntas para celebrar, conmemorar y reflexionar sobre estos 25 años de trabajo. Antes hemos tenido la oportunidad de conversar con usted sobre algunos proyectos que ha realizado, pero hoy queremos conocer más sobre usted como dramaturga. ¿Cómo llega usted al teatro, Jorgelina? Bueno, yo llego primero al teatro en el territorio de la actuación. Pero yo creo que es un común denominador que las personas en nuestro país y quizás en muchos países, cuando pensamos en hacer teatro, pensamos lo primero en el escenario. Pero entonces nos vemos como parte de una obra, como actrices, como actores. Entonces, en mi caso, pues así fue. Estoy hablando de los 90s. Pero en los 90 cuando decido empezar a formarme como actriz en los talleres de teatro universitario de la Nacional. Uh-huh. Pero luego, cuando pasa un poco el tiempo, llegamos justamente al año 2000, y de ahí estos 25 años atrás, tengo la inquietud de ¿por qué no escribir las obras? Porque sí, era como la sensación de preguntarme, ¿por qué
el teatro salvadoreño por lo general, no siempre, pero por lo general, acude a textos de otros autores, de otras épocas, y al menos era la experiencia que yo había tenido esos primeros 7 años que hice teatro entre el 93 y el 2000, ¿verdad? En donde no habíamos trabajado obras de autoría nacional. Entonces, eso fue como la primera motivación, ¿verdad? Como decir, ¿por qué no escribir? ¿Por qué no contar nuestras propias historias desde la dramaturgia? Porque escribimos novelas, escribimos cuentos, o sea, sí nos damos a la tarea de contarnos desde otros géneros literarios. Sin embargo, con la literatura dramática no es tanto el caso. Entonces, yo podría hablar de esos 2 momentos. En mi necesidad primera como actriz, y posteriormente ya mi necesidad como, en ese momento no me decía como dramaturga, ¿verdad? Pero sí como, ¿por qué no escribir nuestros propios textos teatrales? ¿Ha tenido la influencia de algún otro dramaturgo salvadoreño? Pues tendríamos que hablar, por ejemplo, de que quizás la mayoría de nuestras generaciones nos encontramos con Luz Negra, ¿verdad? Nuestro primer encuentro, creería yo, con la dramaturgia salvadoreña es a través de Álvaro Menéndez Leal y Luz Negra, y aquella cosa que nos voló la cabeza en su momento cuando leímos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Entonces no podemos negar ese encuentro, ¿no? Con una dramaturgia distinta, ¿verdad? Hoy estamos hablando que es una dramaturgia de vanguardia en aquel momento, pero nosotros en el bachillerato nos enfrentamos al texto de Luz Negra sin saber, ¿verdad? Que estábamos leyendo un texto dramático de vanguardia y todo esto. Entonces sí, creo que hay como ese momento del asombro de encontrarme, mira, se puede escribir teatro de otras maneras, se pueden contar historias de otras maneras. Sin embargo, podríamos decir que no hay como un camino tan amplio recorrido por la dramaturgia salvadoreña. Es como que la dramaturgia salvadoreña se ha ido contando a través de saltos en el tiempo y de personas, por supuesto, que fueron haciendo estos saltos en el tiempo. Entonces, sí, yo recuerdo, por ejemplo, en los primeros años como actriz, haber visto puestas en escena de textos de Carlos Vélez. Entonces ahí tenés otro referente, ¿no? Ah, mira, estas obras, sí, San Salvador después del eclipse, Tierra de cenizas y esperanza, y que vas viendo y decís, ¿y quién escribió esto? Carlos Vélez. Entonces es eso, ¿no? Como que vas encontrándote estas personas, estos nombres que han ido como marcando esos hitos en la dramaturgia salvadoreña. Quiero leer algunos mensajes, Mirna. Bueno, Óscar Ortega y Merly Rivera Portillo están participando por el autor de la semana. Y tenemos por acá Guerrero Beatriz. Dice, gracias Jorgelina por tantos textos llenos de nuestra identidad. Gracias por tu denuncia a través de tus letras. Gracias por mostrarnos y traer a la luz este género tan poderoso y necesario. Y Beatriz Bejarano dice, felicidades Jorgelina por esa gran trayectoria como actriz y dramaturga. Muchas gracias por estarnos acompañando. Sí. De verdad. Y Jorgelina, retomando un poco la pregunta que hacía Mirna, eres personas salvadoreñas, pero sabemos que en el teatro salvadoreño también han habido personas aquí que han formado teatro, que han dirigido teatro, que no son salvadoreños de nacionalidad, pero han estado aquí por muchos años. Algunas de esas personas también han tenido influencia en su manera de escribir, en su forma de actuar. Bueno, quizás volviendo a lo salvadoreño, ¿verdad? Yo tendría que hablar, por ejemplo, del maestro Philander Funes, ¿verdad? El maestro Philander Funes, que justamente se forma fuera del país, en el campo de la actuación y en el campo de... en este momento estamos hablando de finales de los 90, del 98 al 2000 más o menos, en donde él construye, ¿no?, el proyecto que se llamó Escuela Arte del Actor y que era un espacio formativo justamente en el campo de la actuación.
¿verdad? Entonces, ahí tendríamos que hablar también de otro momento importante en mi formación, en este caso como actriz. Sin embargo, también yo menciono que las herramientas que Philander nos dio para el análisis del texto son las primeras herramientas que yo utilizo como dramaturga. Bueno, entonces, en aquel momento, estamos hablando del año 2000, cuando yo me siento con la intención de escribir una obra de teatro, yo parto de dos cosas. Uno, de la intuición, ¿verdad? Decir, por aquí tiene que ser esto, y otro, de esas herramientas que tenía para el análisis del texto. Entonces, dicho de alguna manera simplista, por decirlo así, ¿verdad? Yo me planteaba, si a mí como actriz me están pidiendo que busque todos estos elementos en el texto, significa que quien escribió ese texto tuvo que haberle puesto estos elementos. Entonces era para mí, al no tener en ese momento ninguna formación específica en dramaturgia, era valerme de las herramientas que tenía como actriz y darles la vuelta. Bueno, si esto tiene que tenerlo el texto, pues esto tengo que escribir, metérselo al texto al momento de escribir. Entonces, aunque la Escuela Arte del Actor y el maestro Funes no es que estuviera con la intención de darnos herramientas para escribir teatro, sí son las primeras que yo utilizo en mi formación para irme labrando el camino de la dramaturgia. Interesante. Hay alguien más que nos dice, bueno, ahí hay dos mensajes más. Dice Merly Rivera, un saludo a Jorgelina Cerritos y sus 25 años de escritura. Gracias por su entrega y enseñanzas. Y Carla Corea dice, felicidades por esa trayectoria que sigue creciendo. Hoy las dos estamos fregadas. Que sigue creciendo, pero que sobre todo va sembrando semillas con didascalia. Gracias, chicas. Gracias por estar con nosotras. Ay, están pendientes. ¿Qué ha significado? O sea, sus textos han sido interpretados en otros países. ¿Qué ha significado eso para usted? Sí, tendríamos que decir que tiene que ser para mí, pero también tendríamos que ampliarlo y decir para el teatro salvadoreño, para la dramaturgia salvadoreña, una posibilidad de contarnos desde afuera, una posibilidad, como el adagio dice, ¿verdad? Que a través de contemos nuestra aldea para contar el mundo. Entonces, contarnos desde ahí. Creo que para mí ha sido importante ese hecho que ha venido dándose del 2010 para acá, que es decir, después del Premio Casa de las Américas, son estos 15 años, ¿verdad? La posibilidad de que los textos de mi autoría hayan sido leídos en otros países de Centroamérica y de otras regiones y ser llevados a escena. Entonces, eso nos permite hablar del teatro en El Salvador, hablar del Salvador, hablar de la historia salvadoreña, ¿verdad? Porque sí he tenido, digamos, esa suerte, llamémosle, que cada vez que han montado un texto han estado como muy cerca, en diálogo conmigo. Entonces eso no es solo que se montó el texto, sino que se dialoga y eso nos conecta. Por decir, Cherry Arts en Ítaca, Nueva York, empieza y habla con Jorgelina Cerritos y entonces hablamos de teatro salvadoreño, hablamos de la historia reciente del Salvador. Entonces, por eso digo, sí, a nivel personal y como currículum individual, pues sí, claro, una se siente contenta, satisfecha y esto, pero me gusta pensar que es algo que puede ampliarse, ¿no? Que debe ampliarse y que no queda en lo que le ocurre a la dramaturgia de esta persona, sino a la dramaturgia de este país. Muy bien. Y una pregunta que el año pasado o el antepasado, no recuerdo, tocamos en algún programa de los que vinieron a la radio es ¿cómo usted protege los derechos de autor de sus obras? Sí, hemos tratado de ser muy cuidadosos con eso. Cuando digo hemos, me refiero a los del quinto piso, ¿verdad? Y decir, hay que registrarlo,
Para empezar es eso, ¿no? Vamos y registremos estas obras, que para eso existe un registro de la propiedad intelectual, que no tenemos como esa cultura arraigada, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces sí creo que es importante hacerlo, eso como un primer punto, ¿verdad? Otra cosa, pues como hemos estado en el hecho de la publicación, pues en la publicación, ya sea en papel o en digital, casi que te obliga, ¿no? Y a decir, bueno, sí, hay que proteger esos derechos. Y eso también ha sido como muy respetuoso, digamos, de los grupos de afuera que han montado mis obras o que incluso no solo las han montado, sino que las han estudiado, las han traducido o han hecho lecturas públicas, porque sí se comunican conmigo y te piden la autorización y eso es valioso, ¿verdad? Porque ahora es bien fácil encontrarnos, ¿verdad? Gente que no nos conocemos, nos buscamos en las redes y vamos a dar con esa persona. Entonces, de repente me escriben de tal lugar, estamos interesados en tu texto y queremos el permiso. Entonces, sí creo que he tenido como una experiencia de mucho respeto justamente al derecho de la propiedad intelectual y no me he encontrado hasta este momento con que, no me di cuenta, que no sabía que en tal lugar estaban haciendo una obra mía. ¿verdad? Y ni siquiera me han mencionado. Ajá. Así que creo que en ese sentido se están haciendo las cosas bien, ¿verdad? Aunque sea en pasos pequeños, pero sí el año pasado recuerdo con Alfonso Fajardo, que nos hablaba de este tema y que creo que es importante no perderle la vista a ese aspecto. Muy bien, por acá quiero leer otro mensaje. Jenny Rodríguez, la tocaya, dice así: saluditos mis hermosas chicas desde Worcester, Massachusetts. Les envío un fuerte abrazo, otro triple abrazo de aquí para Massachusetts. Y Marco Pais dice: gracias Jorgelina por rescatar la memoria del país a través del teatro. Gracias, Marco. Ahí están todos los fans. Sí. Ahí están los fans de Jorgelina. Y qué bonito lo que dice, que es mostrar al país. No solo es la obra de una persona, sino que ya dicen, la salvadoreña. Entonces ya va eso que engrandece, nos hace como ese reconocimiento. Sí, yo creo que ha sido bien, para mí ha sido importante. Desde la primera invitación que yo tuve fuera del país fue justo en agosto del 2010, después del Casa de las Américas, que había sido en enero, ¿verdad? Y que era en un festival internacional en Formosa, Argentina, y que era eso, ¿no? Empezar a hablar, insisto, más allá de la persona, y poco a poco ha sido también hablar de la región, porque al hablar del Salvador, no podemos hablar del Salvador aislado, si somos este istmo centroamericano que cada que he salido del país, reitero la invisibilidad que tiene Centroamérica en términos generales, unos países menos, otros más, pero en términos generales la invisibilidad que tiene Centroamérica en el escenario cultural teatral de Latinoamérica, en el escenario cultural teatral de Iberoamérica. Mira, yo he tenido que en algún momento, ¿verdad?, poner, como decimos, los puntos sobre las IES, diciendo cómo es que este es un evento iberoamericano y hay representantes de todos los países menos de Centroamérica. No hay ningún país centroamericano, entonces no es iberoamericano, no estamos ahí. Y es eso, ¿no? Como de repente te ves... Alzar la voz. Claro, ¿verdad? De repente te ves, yo lo veo así, yo no puedo ir a un lugar y hablar a título personal únicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me duele El Salvador, porque me duele Centroamérica, porque me duele el teatro y porque tenemos que decir, existimos, tenemos cosas que decir desde el teatro, desde la dramaturgia, también desde nuestra región. Y cosas buenas, o sea, ser reconocido por eso, por parte de la cultura. Claro. Que a veces piensan eso, en El Salvador no hay mucha cultura. Sí. Y eso, o sea, lastimosamente somos reconocidas así, pero sí hay. Sí se hace teatro, habemos buenas actrices. Hablando de ser buenas actrices, Jorgelina, a mí me llama la atención porque no sé si sea lo habitual, Jorgelina, que la persona que escribe teatro también actúa. En su caso se cumple y no solamente es que actúa, que la llama un grupo, usted tiene su propio grupo de teatro que se llama Los del Quinto Piso. ¿Cómo surge este grupo teatral? Sí, nosotros, bueno, con Víctor Candray, que es el director del grupo, hacemos teatro desde los 90s,
¿verdad? Nosotros iniciamos haciendo teatro, tanto él como yo, en un grupo que existía en aquel momento, que se llamaba La Rendija. Cuando La Rendija deja de trabajar en conjunto, pues hacemos nuestro propio grupo, que todavía no se llama Los del Quinto Piso en aquel momento, y es años más tarde, para el 2007, cuando luego de procesos formativos, tanto él como yo, con diferentes maestros, porque yo ya mencionaba al maestro Philander Funes, con quien también Víctor se forma, pero él también hace otros procesos de formación con Fernando Umaña. Entonces, después, digamos, de esos dos procesos individuales, decidimos converger nuevamente en un proceso de creación. Para aquel momento yo tenía un grupo de estudiantes que habíamos ido formando también, y de este grupo Rafael Pineda se queda con nosotros haciendo teatro todos estos años. Entonces decidimos volver a unir, ¿verdad? Si en los 90s habíamos empezado juntos, luego los procesos de formación nos llevaron por diferentes caminos, era como el momento de devolvernos a la matriz, por decirlo así. Y bueno, ¿qué traes, verdad? ¿Qué insumos traemos de estos procesos que hemos tenido cada uno? Y los volcamos en un proyecto personal, llamemos, ¿verdad? En un personal de 3, no de una sola persona. Y era, bueno, hagamos los del Quinto Piso. Y algo que nos marcó, digamos, desde el principio era, ok, vamos a montar únicamente dramaturgia que salga del seno de este grupo. O sea, vamos a montar nada más dramaturgia nacional, pero no solo nacional, porque ahí entraríamos un montón, sino la dramaturgia que surja en el seno de los del Quinto Piso. Por una razón vuelvo a eso, ¿no? ¿Cómo nos contamos? ¿Verdad? Si nosotras nos tuviéramos que contar como mujeres o como salvadoreñas, cada una de nosotras 3 lo haría a su manera. Entonces, cuando un grupo se va formando y va buscando una misma estética, una misma ética, un mismo posicionamiento político en el teatro, teníamos que unificar algunos criterios. Y uno de esos criterios era justamente ese, ok, vamos a montar dramaturgia que nazca de nosotros mismos, de nosotras mismas. Y es así que empezamos en 2007, justamente en octubre, acabamos de cumplir 18 años, la mayoría de edad, como los del Quinto Piso, y montamos esta obra El Coleccionista, fue nuestro primer trabajo. Entonces, es una obra infantil. Que es una obra infantil. Entonces, los del Quinto Piso nacen a la vida artística, empezamos a trabajar en febrero de ese 2007 y estrenamos en octubre de ese año. Entonces, marcamos nuestro nacimiento como grupo justamente con esa primera presentación del Coleccionista. Entonces fue eso, ¿no? Como habernos tomado cada uno los caminos y que era el momento de regresar y empezar a crear, creo eso, ¿no? Como buscar un laboratorio escénico, buscar una propuesta estética, y eso es lo que nos ha tenido ocupados y ocupadas desde hace 18 años. Pero, bueno, Mirna ya va a dar un anuncio. No. Quédate con la idea, Jenny. No la vayas a perder. Pero nos vamos a ir a una pausa. Ya llegamos a la mitad del programa sin sentirlo realmente. Hemos sentido que ha pasado muy rápido. Hemos disfrutado muchísimo esta conversación. Y nos falta la otra mitad. Así es que no se mueva. Volvemos en un par de minutitos. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política. Economía. Realidad nacional. Te invitamos a que no te pierdas nuestro espacio de la entrevista, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. El Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA presenta ¿Quién tiene la palabra? Todos los martes a partir de las 7 de la noche. Recuerda, ¿Quién tiene la palabra? Todos los martes por YSUCA. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA.
Y gracias por acompañarnos en este lunes 10 de noviembre cuando conversamos con Jorgelina Cerritos, nuestra dramaturga, entre otras cosas, Casa de las Américas. Y quédate siempre con la idea y no perdas lo que ibas a decir, pero ahorita no le puedes decir la segunda y tercera pista de una vez para que usted se lleve el libro Fábulas Selectas. Aquí para quienes nos están, uy, casi no se mira por el tono de mi blusa. A ver, ahí se confunde. Bien, ahí está el libro que se llama Fábulas Selectas. Entonces, vamos a decir las otras dos pistas para que usted adivine. Ya hay 2 personas participando, usted se puede sumar. Óscar Ortega y Merly Rivera Portillo. La segunda pista dice que en 2019 recibió el premio Fundación Cuatro Gatos de Miami por su libro Máquinas Voladoras. Ese mismo año ganó el premio de relatos de Navidad Ciudad de Melilla en España y el premio Centroamericano de Cuento Infantil Fundación Libros para Niños. En 2012 recibió el premio Alhambra de Poesía Americana en España y en El Salvador el premio Gran Maestre de Poesía, así como certámenes nacionales de narrativa y poesía infantil. Sus obras ha publicado libros como Caro y Lucy en la Isla de Basura, Las Bañistas, Máquinas Voladoras, La Lluvia de 1979, El Libro Secreto, El Cielo en la Ventana, El Gato Mecánico, Clara y Clarisa, El Mercado, Olivia y la Carreta Chillona, Mnemocine y Memoria. Su obra poética ha sido traducida a diversas lenguas e incluida en publicaciones literarias en varios países. Así que ahí está ya las 3 pistas. Usted puede adivinar quién es la autora de esta semana. Gracias, Mirna, por esa información. Y aquí hay otro comentario. Jenny Rodríguez dice, ¿cómo me encantaría poner un teatro con centroamericanos aquí en Massachusetts para rescatar nuestra cultura? Jenny, si te interesa, podemos intercambiar contactos con Jorgelina para ver qué sale de esa colaboración. Eso sería fantástico. Y antes también Jenny había puesto, qué bello escuchar que hay personas como Jorgelina que da a conocer a nuestro pulgarcito de América a través del teatro. Muy Así bien. es que gracias, Jenny. Bueno, ya Jorgelina, antes de la pausa conversábamos cómo surge el quinto piso, ¿verdad? Y es que empezaron con el teatro La Rendija, pero mi pregunta también iba, Jorgelina, sobre, y ese nombre, los del quinto piso. La anécdota de los del quinto piso. Empezamos a trabajar, creo yo que es un otro factor común denominador para el teatro salvadoreño, nuestras faltas de espacios. Para las faltas de espacios, tanto para ensayo como la falta de espacios para la representación. Y cuando estamos hablando de los años de la primera década del 2000, andábamos muchos grupos en esa búsqueda, ¿no?, de un espacio que al final de cuentas pudiéramos alquilar por nuestros propios medios y de nuestros propios presupuestos. Entonces, justamente hacemos eso, como los del quinto piso, vamos por el centro de San Salvador, vamos buscando un lugar y encontramos un quinto piso en un edificio que está cerca, porque el edificio sigue ahí, ¿verdad? Que está cerca de la, que le llamábamos la Plaza de la Salud, ¿verdad? En maternidad y toda esta zona, ¿sí? Entonces, pues ahí llegamos, andábamos buscando un lugar que prestara las condiciones, que una condición importante para nosotros de teatro es que sea amplio, ¿no? Que sea amplio. Y pues nada, nos enseñaron en el segundo y en el tercer nivel, un espacio pequeño, digamos, y yo todavía dije, bueno, sería chévere si esta pared no existiera, porque a la par había otro vacío. Y nos dicen, pero en el quinto piso hay uno que la pared es de madera, se puede quitar y ya les queda uno solo. Solo que desde el terremoto del 2001, este edificio nadie se anima en la cuarta ni en el quinto nivel, ¿verdad? Hasta el tercero. Y pues lo vimos y nos pareció, y lo que cobraban y tal cual era aquello de por su propio riesgo, ¿verdad? Y dijimos, bueno, es más, les pagamos para que estén ahí. Entonces fue así que nos quedamos en el quinto piso de
de ese lugar. En ese momento éramos 5 personas, 4 hombres y yo. Entonces era fácil que nos reconocieran como los del quinto piso, ¿verdad? Entonces llegaba un recibo, por ejemplo, llegaba la persona que nos llevaba el agua, ¿verdad? El agua de beber. Entonces, sí, esta agua es para los del quinto piso, este recibo es para los del quinto piso, aquí está los del quinto piso. Entonces, cuando ya estábamos por estrenar, nosotros andábamos todavía buscando un nombre. Y en la lluvia de ideas, ¿verdad? Teníamos varios, nada nos convencía del todo, cuando de repente tomamos conciencia que de manera coloquial ya nos habían bautizado, ¿verdad? Y ya éramos ese grupo de los del quinto piso. Así que dijimos, eso nos gusta, y nos quedamos así. Así fue. Interesante. Ajá. Ya nos comentaba que todas las obras son de la autoría de ustedes. Mi pregunta ahora es, yo he leído algunos de los ensayos de la memoria y así, cuando hacen estas presentaciones, ¿actúan solo ustedes 3, Rafa, Víctor y usted, o incluyen el quinto piso se abre para otros actores y actrices? Hemos tenido, cuando nosotros, el coleccionista éramos justo los que estábamos en aquel momento. Después montamos respuestas para un menú que solo Rafael y yo actuábamos. Cuando íbamos a hacer la audiencia de los confines, no tenía nombre todavía, pero era claro, estábamos decididos, queremos hablar de memoria y queremos una obra de 3 personajes, 2 hombres, 1 mujer. O sea, ahí estábamos claros que era para nosotros 3, ¿verdad? Y eso. Con el tiempo que hemos montado cosas que no empatan precisamente con la cantidad de quienes somos, ¿verdad? Montamos, por ejemplo, en el 2017, montamos el tercer ensayo sobre la memoria, el misterio de las utopías, y en este caso invitamos a algunas personas que no son del quinto piso. Ahora recientemente acabamos de estrenar Óctuple, y en Óctuple actuamos 2 mujeres, por cierto, Merly Rivera Portillo, que nos está acompañando hoy, ¿verdad? Entonces, invitadísima Merly con nosotros, como los del quinto piso, la sentimos parte de la familia, ¿verdad? Del quinto piso, y justamente dijimos, bueno, si esta obra la vamos a montar con 2 actrices, que sea ella. Entonces, sí hemos tenido como esas experiencias, ¿no? De ir teniendo como colaboraciones, por decirlo así, con otras personas de fuera. ¿Qué prefiere, escribir o actuar? No puedo decidir. Es como tener 2 hijos. Sí, yo creo. Yo solo tengo una, así que no lo sé, pero sí es eso. Me he hecho esa pregunta, me la han hecho en otras ocasiones, y me es tan vital estar en escena como estar escribiendo para la escena. ¿Le gustan a 2? Ambas cosas, sí. Y cuando usted está escribiendo, está haciendo algo, ¿piensa en usted como la protagonista o como este personaje va a ser para mí, y aquí empiezo a armarlo? No. Hasta que ya está concluida la obra. Sí, cuando por ejemplo escribo La audiencia de los confines, que sí sabíamos que era para nosotros, yo estaba escribiendo un personaje, mujer, pero no estaba pensando... Ese lo voy a hacer yo. O sea, sí sabía que lo iba a hacer yo, porque ese era el caso, ¿verdad? Iban a ser 2 personajes masculinos, 1 femenino, obviamente yo lo iba a hacer, pero no estoy pensando como cuáles son las características de Jorgelina para que le calce este personaje, sino que escribo a Carola, y Carola existe en este texto literario, dramático literario, existe, independientemente que yo sea la que lo va a escribir, quien lo va a interpretar. Entonces sí, no estoy pensando en eso necesariamente, así como también escribo obras que tienen 10 personajes. Entonces ahí no estoy pensando en ninguno de nosotros 3 como intérpretes de esas obras. Pero sí, cuando lo piensa, dice, es posible que lo haga fulanito, o no, que tampoco lo haga, sino que hasta que la obra está lista, dice, bueno, cada quien escoge su papel, usted decide qué papel le va a asignar. Es que lo que ocurre, que solamente esa experiencia de la audiencia de los confines es muy particular, porque sí, yo estaba escribiendo este texto para nosotros, pero todos los demás se han escrito y el personaje se va configurando en el universo literario. Y si en algún momento se monta, pues ya se verá quién, ¿verdad? Pero sí, no. Y tengo una pregunta, porque como su obra, que me parece súper chévere, ha sido interpretada en diferentes países.
algunas veces ha asistido a ver esa presentación y qué le ha parecido ver a esas otras personas interpretando sus textos? Sí, he tenido la suerte, diría yo, de ver casi todas las puestas en escena de las obras, porque siempre o me han invitado, sí, han hecho como que el proyecto es parte de que yo pueda estar presente. Entonces, creería yo que son 2 nada más oportunidades en donde no he podido estar presencial, pero sí la he visto virtual, y en otra que sí no la he visto para nada, que es la que se estrenó este año, Lotería, se puso en escena en Bucaramanga, Colombia. Entonces sí conozco al grupo, estuve presente cuando hicieron una lectura interpretativa del texto, pero ya el montaje no lo he podido ver. Pero sí es una experiencia bien extraña, ¿verdad? Bien a lo Bertolt Brecht el distanciamiento, porque estás frente a algo que conoces. Vos decís, sé lo que va a pasar ahí, sé lo que van a decir estos personajes, pero al mismo tiempo, como no sé cómo la van a montar, igual me estoy sorprendiendo y estoy haciendo como ese viaje de retorno al texto y de descubrir otras cosas, otras posibles interpretaciones, cómo el público recibe y desde dónde el público hace sus propias lecturas también de los textos. Eso también es bonito, es muy enriquecedor, la verdad. Es una experiencia, sí, muy, muy, muy rica. Sí, muy rica. Me parece súper interesante sobre la actuación. O sea, a mí, yo quizás, si hubiese tenido la oportunidad de haber estudiado actuación, porque me gusta, pero en esta escuela que usted tiene de Didascalia, ajá. Didascalia, ¿cuáles han sido los frutos? Bueno. O sea, usted ha podido observarlos, han sido tangibles, lo ve, se siente orgullosa como esos que están actuando. A ver, Didascalia es un proceso formativo exclusivamente para escribir. Acá no hay actrices. Muchas son actrices que participan, pero no es una escuela de actuación. Es un espacio de formación para aquella persona que desee adentrarse en el mundo de la escritura del texto dramático. Entonces, sí es muy tangible, porque al final de estas 15 meses de formación, todas las personas, hasta este momento, las 53 personas que han egresado del diplomado, todas han escrito su ópera prima. Entonces, es totalmente tangible, y no solo para mí, sino para cualquier persona que se meta a jorgelinacerritos.com, y ahí están alojadas de manera libre las 53 obras que se han escrito en Didascalia. Pero entonces, claro que sí me siento contenta de los frutos de este espacio, me siento contenta del reconocimiento que poco a poco Didascalia está teniendo, del compromiso con el que los chicos y las chicas que han entrado en estos 5 años, ya tenemos 5 años con el proceso, y 53 personas egresadas, más 18 personas que están en este momento como estudiantes activos y activas. Entonces, te sentís eso, ¿no? Te sentís como contenta, pero al mismo tiempo comprometida. Tener una escuela de formación te obliga a mantenerte formándote a vos también constantemente, porque no puedo decir, sí, yo ya sé cómo se hace esto y ahí vamos, ¿ver? Sino que es también, yo estoy continuamente refrescando, releyendo, tomando otros espacios de formación, etcétera, porque si te das el espacio para formar, tu formación personal tiene que ser constante. Entonces sí, muy, muy contenta con cómo llevamos este proceso hasta el día de hoy. Yo agregaría también, Jorgelina, algo que a mí me pareció como que chévere que esto ha sucedido. Me parece que ya no recuerdo la verdad si fue el año pasado o el año antepasado, creo que fue el año antepasado, que además de que estas obras se escribieron, estas óperas primas, se pudieron montar algunas de ellas en diferentes teatros en el país. Sí, eso es importante también, porque si bien es cierto, Didascalia no pretende, no te va a garantizar la puesta en escena de tu obra, tampoco te va a garantizar que estas 53 personas se van a quedar escribiendo teatro, tampoco vamos a que se dediquen a eso, exactamente, todo eso ya es como la historia de estas 53 personas en su devenir. Ahora bien, en los últimos 2 años, diría yo,
si no estoy mal, ha empezado a ocurrir esto, ¿verdad? Que se han empezado a poner en escena textos que se han escrito en didascalia o personas que han escrito nuevos textos luego de haber escrito su ópera prima con nosotras en didascalia. Entonces, de repente que la escena salvadoreña se nutra también de la dramaturgia que está surgiendo en didascalia, ¿verdad? No quisiera mencionar nombres porque se me puede quedar alguno, pero sí creo que es importante mencionar también, ¿verdad? De lo que ahorita se me viene a la memoria. Se montó la obra Habitación 300, ay, se me olvida el número de la habitación, ¿verdad? Es que son 53 obras, sí, ¿verdad? Sí. Pastel de Mango también se montó, Cronémica de 2 vidas, se estrena esta semana, se estrena el jueves, ¿verdad? Que es una de las obras de la primera edición de didascalia, llega a la escena dentro de pocos días. Bueno, hemos hecho lecturas públicas también de Tan solo cerrar este ataúd, hemos hecho lectura pública también de Hora de cierre. Entonces eso, ¿no? Que la dramaturgia, Lisania hizo una actividad como performance de su ópera prima también. Entonces digo, esa es otra forma en donde también el teatro salvadoreño se está nutriendo de la dramaturgia que estamos proponiendo desde didascalia. ¿Dónde hacen las presentaciones? Ellos cuando han montado Ellos sus deciden, obras, ¿no? sí. Pero yo podría comentar que algunas se han montado en el Teatro Nacional de San Salvador, otras en el Teatro de Santa Ana, que es de las que yo recuerdo, los lugares. También aquí mismo, en la UCA, en la Sala Dinora Cañengues, y creo que es importante resaltar que varias de estas obras han sido producidas por el Festival de Teatro Hispano-Salvadoreño del Centro Cultural de España. Bueno, el Centro Cultural de España tiene este espacio en donde hay propones un proyecto de montaje de alguna obra que tiene que ser de autoría, sea española o salvadoreña, y varios de los chicos han propuesto sus obras para que se monten, o sea, que sean beneficiados de este proyecto. Entonces sí tenemos, me parece a mí que 2 años ya, en donde las obras de didascalia o de autores que han pasado por didascalia, aunque no sea su ópera prima, pero que sí han salido de didascalia, hayan sido beneficiados con este proyecto y han enriquecido, han participado en la programación del Festival Hispano-Salvadoreño del Centro Cultural. Muy bien. Antes de continuar con las preguntas, hay un mensaje de Gustavo Edilio Ramos Adguiar. Dice, buenas noches, excelente programa, felicitaciones a vuestra invitada. Gracias. Y ahí participa también con el autor de la semana. Y Lisette Rosales dice, excelente y maravillosa mujer, es tan grato escuchar su claridad en todo. Así es que ahí están los mensajes. Los elogios. Este año también celebran el tercer encuentro de teatro. ¿Qué hay para este tercer encuentro? ¿Cuál diría que es el diagnóstico para el Teatro Nacional? A ver, estamos abriendo el tercer encuentro de dramaturgia. Bueno, entonces, nosotros, como se dan cuenta, somos apasionados por el texto dramático. Creemos que una de las apuestas de los del quinto piso, si bien es cierto, es la escena, ¿verdad? Es la escena. Creo que nuestras 3 líneas de trabajo en estos 18 años se han ido aclarando, y uno es la parte escénica teatral, la otra es la parte de formación teatral, hemos hecho una apuesta importante por la formación, y la otra es el posicionamiento del texto dramático. Entonces, hace 2 años atrás, ¿verdad? En el 2023 dijimos, ¿y por qué no didascalia crea también un espacio de encuentro de dramaturgia? Un espacio de encuentro de dramaturgia donde nuestra frase, digamos, nuestro lema, ¿verdad?, es poner el texto dramático al centro. Entonces, es un espacio en donde todas las actividades están relacionadas a visibilizar, a difundir, a reflexionar sobre la creación dramática literaria. Entonces, en este espacio no es tanto el hecho de ver presentaciones teatrales, sino más bien de hacer
teatro leído, por ejemplo, leamos teatro, reflexionemos de qué nos está hablando un autor o una autora a través de este texto, que nos cuenten cuál ha sido, por ejemplo, la experiencia de trasladar el texto a la escena. Entonces son diferentes temas de reflexión, pero todos vinculados con el hecho de la dramaturgia. Entonces partimos desde ahí y volvemos ahí. ¿Por qué esto? Porque creemos que a lo largo de la historia del teatro en El Salvador hemos tenido distintos iniciativas de festivales teatrales, ¿verdad? Festival de Teatro Universitario, Festival de Teatro Centroamericano, Festival de Teatro infantil, ¿verdad? Estuvo esto también. Entonces siempre tenemos de una u otra manera mucho vínculo con los festivales teatrales o con las temporadas teatrales también, ¿verdad? Entonces grupos de teatro que hacen su temporada, el Teatro Luis Poma que hace su temporada, etcétera. Entonces está el teatro como hecho escénico mucho más posicionado entre el público y la misma gente de teatro. Pero ¿qué pasa con los encuentros de dramaturgia? En donde los talleres, las ponencias, los conversatorios sean específicamente para hablar, reflexionar, difundir la creación del texto dramático como tal. Entonces, pues hace 2 años atrás dijimos, hagamos esta apuesta, veamos qué resulta. El primer año estábamos muy contentos, nos fue bastante bien, la convocatoria, la gente y esto. Siendo muy honesta, el año pasado no sentimos esa misma respuesta, digamos, y al final, pues una trabaja para una comunidad, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, hagamos este tercero porque pensábamos que era importante un espacio de esta naturaleza en este marco de los 25 años de trabajo, ¿verdad? Entonces decir, bueno, vinculemos ambas temáticas, veamos qué ocurre, pero sí sabemos que de los resultados de este año podremos decir, bueno, hagamos uno más o paremos de contar y ya, ¿verdad? Hicimos nuestra parte estos 3 años. No sabemos qué vaya a pasar, queremos creer que puede haber una respuesta, ¿verdad? Creo yo que poco a poco tenemos que verlo como un espacio necesario también, ¿verdad? Así que a ver qué ocurre. Estamos empezando hoy con esta entrevista y de ahí vienen 4 días de actividades. Si quiere las comenta para que las personas se sientan invitadas, Jorgelina. Bueno, tenemos los 4 jueves, a partir del jueves de esta semana, 4 jueves consecutivos. 13. Jueves 13, que estamos en el Centro Cultural de España, donde vamos a leer la ópera prima de mi persona, ¿verdad? Hicimos eso, ¿no? Pues, ¿y por qué no compartimos cuál fue la primera obra de Jorgelina Cerritos, ¿verdad? Entonces, vamos con la lectura de mi ópera prima y a la noche tenemos un conversatorio justamente de esto, un poco de esto que hemos estado hablando, qué es escribir teatro en El Salvador, en estos 25 años de lo que va de este siglo, ¿no? Tantas cosas que han pasado de contexto en El Salvador, cómo se ha movido en este caso la dramaturgia a partir de este contexto también. Esas son las 2 actividades, 5 de la tarde la primera, 7 de la noche la segunda, ¿verdad? 5 de la tarde la lectura, 7 de la noche el conversatorio. El siguiente martes, que es martes 20, si no estoy mal, ese martes tenemos también una actividad a las 5 de la tarde que es la lectura, y ahí vamos a dar una noticia que todavía no puedo divulgar, pero que es, cuando ustedes leían mi hoja de vida por ahí, ¿verdad? Aparecía esta Bienal de Dramaturgia Femenina. Este año hubo de nuevo esta convocatoria y nosotros como El Salvador participamos como Centroamérica Zona Norte. Honduras, Guatemala, El Salvador participó de esta Bienal y ya tenemos una obra ganadora de la edición de este año. Entonces ese día se va a revelar, se va a conocer quién fue la autora que ganó de la cual yo he sido jurado y todo esto con un equipo somos... O sea que usted ya sabe. Pero no le voy a contar. Bueno, queriéndole sacar la información. Eso a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche tenemos una lectura autoral. ¿Qué es una lectura autoral? Es cuando el propio autor o autora de un texto es quien hace la lectura. Y en este caso, que esa es como una noche especial, digamos, porque son 2 obras que han sido reconocidas internacionalmente. La primera que ya les mencionaba, y en este caso a las 7
7 de la noche vamos a conocer, voy a leer mi texto más reciente, que acaba de ser seleccionado en Nueva York en un programa para el 2026 con un instituto de arte latinoamericano, de teatro latinoamericano en Nueva York. Así que vamos a conocer ese texto. El siguiente es jueves, que estamos hablando del 27, sí, ¿verdad? El jueves 27, ese día tenemos 3 actividades. A las 2 de la tarde vamos a tener un taller de aproximación al texto dramático a través de la lectura interpretativa. A las 5 de la tarde tendremos un conversatorio solo con chicos y chicas de Didascalia, donde vamos a reflexionar sobre procesos creativos, los procesos creativos de escritura dramática. Entonces son 5 personas que van a contarnos cómo han estado en sus procesos creativos, digamos, este año, ¿verdad? En diferentes aspectos relacionados todos con su escritura, ¿verdad? Su escritura en solitario, su escritura y puesta en escena, su escritura y su búsqueda del lenguaje, etcétera. Y a las 7 de la noche del jueves tenemos un momento que será muy especial y muy emotivo, porque este año el teatro salvadoreño y Didascalia tuvimos una pérdida de alguien muy querido, ¿verdad? Que es Napoleón Alfaro, que es algo que nos sobrepasó, ¿verdad? Mucho, y decidieron un grupo de chicos que eran de la generación de Napo, y con un grupo con el que él trabajó mucho, y yo tuve mucha cercanía con ese colectivo, se llama De Otros Piojos. Entonces estamos preparando la lectura de la ópera prima Huracanes de Napoleón Alfaro. Entonces, en homenaje a él y en como una forma de mantener viva su memoria en este encuentro también, vamos a hacer la lectura de este texto, Huracanes. Eso el jueves 27, y la última actividad, que será el jueves 4 de diciembre, vamos a tener la representación en el Centro Cultural de España. Nos han invitado a los 16 días de activismo por la no violencia de género, y en este caso han invitado la representación de Óctuple, que es un texto de mi autoría, donde vamos a cerrar con un conversatorio sobre mujeres y violencia manifiesta, que es de una manera charlar sobre la temática que cruza este texto de Óctuple. Así que ahí está la programación. En las redes estamos circulando todo esto, el desglose de todas estas actividades que acabo de mencionar. Así que, pues nada, esperamos que todos los jueves, los 4 jueves, 5 y 7 de la tarde, vamos a tener estas actividades. En el Centro Cultural de España, todas las actividades también. Muchas gracias, Jorgelina. Agradecemos que nos haya acompañado esta noche, y creo que nuestra audiencia es algo que agradece también. Ahí se han estado comunicando bastante. Así que, bueno, le deseamos muchos éxitos. Muchas gracias. Y vamos a nuestra sección así rapidito. Rapidito, sí, quizás. Sin viñeta. Sí. Ajá. Vamos a comentar las actividades que tenemos en el CRAI esta semana. Martes 11 tenemos la tertulia literaria. La obra es El misterio del tren azul, de la escritora Agatha Christie. Lo va a presentar Camila Villalta, estudiante de Mercadeo, a la 1:30 en el taller digital del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, Florentino y Doate. También habrá transmisión, por si usted no puede venir, a través del Facebook y YouTube del CRAI. El jueves 13 está la tertulia fílmica. La película es La hermanastra fea, de Emily Blichfeld. Presenta Andrea Cruz Altamirano, que es estudiante de arquitectura, siempre a la 1:30 en el taller digital con transmisión. Si usted quiere venir, la entrada es abierta. Y tenemos 3 participando en el autor de la semana, que por cierto es Roxana Méndez. No sé si hay alguien más, creo que no. Está Óscar Ortega, Merly Rivera y Gustavo Edilio Ramos. Así es que... Aquí hay más, Jessy Carrillo. A ese no la tengo. Y también está Juanjo SB. Espérame, ¿quién es? Jessy Carrillo. Jessy. Ajá. Ya había alguien que había ganado, pero no. Jessy Carrillo. Sí. Y también Juanjo SV. Carrillo y Juanjo SV.
Muy bien, ahora sí, están 5. Vamos a ver quién es el ganador del libro Fábulas Selectas. Y es Jessy Carrillo. Muy bien, felicidades, Ahí está. Jessy. Jessy Carrillo, así es que puede pasar mañana a partir de las 8 de la mañana a las instalaciones de la radio. Muchísimas gracias, Jorgelina. Muchísimas gracias también a ustedes que estuvieron en sintonía de este programa. Noches de Biblioteca. Hasta la próxima. Cada lunes llevamos la biblioteca hasta donde usted se encuentra. Noches de Biblioteca. Hasta la próxima.